¿Qué tal, titanes? Muchas gracias por darle play otra vez a este episodio. Hoy nos acompaña el psicólogo David Loyo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, aunque un poquito enfermo de la garganta y pues, por eso Pero no tuve... es Omicron, ¿verdad? Porque si No, no ya ve no. dejando tu testamento, tu ropa, a ver a quién se la... Sí, ahí ver quién la cuelga hoy, ¿no? No, solo un malestar ahí de garganta, muy ligerito, ¿no? Vamos a estar platicando sobre tu campo, tu Ujú, disciplina o más donde te desenvuelves académicamente, que ujú, es las literacidades académicas ujú, y los estudios del discurso. ujú. Que pues ahorita vamos a hablar largo y entendido sobre esos temas. Déjame decirte que la doctora Guiot Sí, claro. dijo, invítalo. O sea, Ah, sí, no me dijo si puedes, me no, me dijo, recomendó. invítalo, está obligado a venir. Ajá. Entonces, para que sepas que ya vienes con recomendación. Sí, de hecho hablé un poquito con ella ¿qué te gusta? Más o menos un mes. Ujú. ¿No? Y me platicó que había estado aquí en el programa, ¿no? Que le había gustado la experiencia ¿Ah, y sí? que hablamos un poco de mí, pero no recuerdo, o sea, vi la entrevista con Leti, no recuerdo. Ah, no, fuera de cámaras, fuera de Ah, cámaras, claro, fuera con de cámaras, razón. fuera de Sí, cámaras. sí, sí. Pero me dijo, tienes que invitarlo porque está haciendo cosas bien Ah, interesantes. Se está dedicando a justamente esto de, pues, por qué no sabemos leer y sí. escribir y pensar y hablar en la universidad, que eso no Ajá, es gratuito, sino que claro. ¿no? Se impone de manera muy invisible, ¿no? Para que se mantenga Ujú, cierto tipo de política educativa y el currículo y todo eso ujú. que se desenvuelve y se desarrolla de manera, creo yo, aquí sí es a mi juicio, de manera muy sutil, pero también muy perversa en las Mm. universidades, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, platícanos, ahorita estás en proceso de tesis, más o menos, ¿en qué vas? ¿Cómo ha sido tu proceso de escribir, de Sí, investigar? ¿Has encontrado más habilidades que no sabías que tenías? sí. Etcétera. Platícanos un poquito sobre eso. Sí, te cuento rapidísimo. Bueno, para los que nos escuchan, hace unos minutos veníamos haciendo remembranza de cuándo fue la última vez que nos vimos. Y en aquella ocasión estaba intentando entrar al Colmex a la Ah, sí. maestría en ciencias sociales. Sí, ¿Ya sí, sí. recordaste la ocasión? Que no se No, no, pudo. no. No quedé, o sea, estuve haciendo todo el proceso. La verdad es que yo reconozco que hice una pésima entrevista, ¿no? Ah, Porque sí, porque te preguntaron como cosas internas, ¿no? De la línea de generación y aplicación de conocimiento y ujú. como que... Ah, sí, exacto, Sí, sí, platicamos de mira, ya me esto. acordé para que Sí, veas que sí, sí te sí. pongo atención, aunque no Gracias. parezca. Sí. Aunque me distraiga. No, sí, justo de eso. Y fueron cosas que yo había revisado que sí sabía, pero fue como, pues, no me acuerdo, ¿no? Bueno. El caso es que yo siempre he pensado que de alguna forma he tenido bastante suerte porque cuando no se me dan los proyectos que quiero, termino en proyectos más interesantes, ¿no? Ah, ya, Y ya. este precisamente fue el de la maestría en análisis del discurso y literacias académicas. Qué chido. La maestría, ¿no? Haz de cuenta que la habíamos estado monitoreando desde tiempo atrás, pero su página siempre aparecía caída y ahí yo estaba como en un momento un poquito difícil. Reviso nuevamente como para ver qué había pasado, ¿no? Pues, estaba caída, entonces les escribí así, dije, bueno, a ver, ¿no? Y le mando un correo a la doctora Cristina Azuara, que es la coordinadora, o era la coordinadora en ese entonces, y me dice, no, sí, justo estamos en proceso de admisión, ¿no? Y le dije, bueno, es que pues quieren los papeles en físico, yo estoy en Veracruz, ¿no? Se los tendría que enviar, pero les llegarían hasta el lunes. Y la convocatoria cerraba el viernes. Ok. ¿Va a haber algún inconveniente? Y me dice, no, para nada, mándalos, ¿no? Pues bueno, ya. Fue una cuestión graciosa de cómo entré a la maestría. Ujú. Hice todo el proceso, obviamente ya salí, nada más estoy pendiente por entregar la tesis. Qué chido. Y por lo que preguntabas, ¿no? De qué ha sido diferente, pues ha sido drásticamente distinta la forma en la que yo concebía cómo está el fenómeno de la lectura y la escritura, cómo es el fenómeno de la educación, ¿no? Por supuesto también. Sí. Eh,
ha sido también muy interesante y muy enriquecedor la manera, en entender la manera en la que ellos escriben, ¿no? Como una comunidad disciplinar un poquito diferente a la nuestra. Ya. Porque si tú recuerdas sus trabajos en la licenciatura de psicología, básicamente nos decían, sí, básicamente es que nada de lo que tú dices puede ir sin respaldo, Claro. ¿no? Y esto es medianamente cierto, es cierto para los psicólogos, Sí, ¿no? sí, sí. Y así escriben los psicólogos, está bien, así se les pide que lo hagan. Pero esta gente en filosofía y letras, ¿no? Ahí en la facultad, los analistas del discurso, entienden que allí tienen ideas, ¿no? Es gente que piensa y gente que puede discutir Sí. pues las ideas de otros, ¿no? Ujú, Y ujú. no necesariamente tienen que estar respaldadas. Tú como una voz autoral que eres, o que te configuras, o que te generas a partir de Te tu posicionas, trabajo, sí, sí, te sí. posicionas, por supuesto, también puedes decir cosas que Claro. no necesariamente tienen que estar con el respaldo de alguien. Sí, Tomas el respaldo de gente, pues para discutir esto que discutes. sí. Pero pues no cada una de las líneas tiene que ir ahí con una cita, ¿no? Un poquito Órale. como la idea de Ya, psicología. ya, ya. Entonces buenísimo, me sirvió bastante, he escrito un montón, mi tesis la verdad es que me fascina, ¿no? Estoy muy encantado con ella. Y ya nada más falta ahí adecuar algunas cuestiones, porque, terminando la idea, a diferencia de como estamos acostumbrados por nuestra formación, ellos dicen o consideran que la tesis tiene que quedar con una estructura como si fuese un libro, ¿no? Ya. Todo te tiene que estar llevando de la mano todo el tiempo. Qué chido. Y sí, pero súper difícil también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues, para mí, que tengo formación de psicólogo, luego la especialidad de métodos estadísticos, pues para mí, por ejemplo, el método es qué hice, cómo lo hice, ¿no? Que tienes que saber de lo que hice y ya, ¿no? Y me dicen, no, es que acá me tienes que platicar por qué este método es más relevante que estos otros, Oh, qué chido. cuál es la importancia de haberlo aplicado, de la manera en la que lo hiciste, y eso es toda una parte introductoria narrativa, de alguna forma descriptiva si quieres, que no estoy acostumbrado a escribir, Claro. y ahorita fue como cuatro líneas, perdona, y dije, no, ya no puedo más, o sea, ahí está todo escrito, ¿qué quieres otra cosa? Pero bueno, eventualmente saldrá, ¿no? Son detallitos ahí que tengo que Sí. pulir y ya habré egresado a la maestría. Lo que estás diciendo es que sí, la forma de escribir, de investigar y incluso de pensar son diametralmente opuestas Sí. a como venimos formados de psicología. Esto tiene que ver con los géneros discursivos dentro de cada disciplina, o sea, las formas en que se escriben, el consenso, las prácticas letradas, etcétera. Completamente. Pero si me permites Sí. hacer el rodeo bastante amplio, Ujú. hay una cuestión interesante, ¿no? Y que también obviamente se ve en lo que te dicen otras invitadas que has tenido, ¿no? La doctora entre ellas, la doctora Marisa. Se te hablan de las consecuencias de por qué es importante atender la cuestión de la lectura y la escritura, ¿no? En una disciplina y otra. Eh, Vamos, por lo que se ha visto a través de la investigación, pero muy poco atienden la cuestión de por qué es que se ve la lectura y la escritura de esta forma, ¿no? Sí. Para esto pues hay que entender un poquito de sociología. Yo soy malo, pero por allí el primer semestre de la maestría pues nos explicaban de qué va esto y por qué nace este enfoque de las literacidades, ¿no? Entonces, para hacerlo muy breve, hay que entender que en las explicaciones sociológicas sobre por qué la sociedad funciona como funciona, pues hay corrientes. Sí. Una de ellas es la Homo economicus, si no me equivoco, ¿no? Y básicamente lo que te dice es que la sociedad funciona y se mantiene tal cual es porque hay intereses que se satisfacen en las relaciones que hay entre los individuos, ¿no? Los sujetos de una sociedad. Hay otra línea o perspectiva que dice que la sociedad se mantiene porque hay normas que regulan el comportamiento de los sujetos, ¿no? Y hay una tercera línea que es la línea culturalista, la que básicamente está diciendo que es a través de la cultura que se sostiene el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Y dentro de esta línea hay una línea que lo que analiza son las prácticas sociales. Okay. Prácticas, digamos como en mayúsculas y prácticas con minúsculas hacen la distinción.
Piénsalo de esta forma. En nuestra sociedad, en nuestra cultura específica, hay un montón de prácticas sociales que compartimos unas y no compartimos otras. Si yo te digo, por ejemplo, bueno, has ido a Puebla en alguna ocasión, supongo, ¿no? A jugar fútbol nada más. ¿Tú eres de Ciudad de México? Sí. Sí, ¿no? El pambazo que preparan en Ciudad de México, Puebla, ¿sabes cómo es? El pambazo que yo conozco sí. Es una especie de, pues, como una telera, se podría decir así, y le echan un tipo de salsa que se ve rojito el pan y lechuga y ya todo lo demás. Exacto, justo eso, es una práctica con minúsculas, ¿no? Una forma de hacer algo, ¿no? Esta gente te vende un pambazo. Yo, estando allá en Puebla, donde estuve dando clases, pido un pambazo creyendo estúpidamente que lo que iba a encontrar era un pambazo veracruzano, ¿no? El pancito, con frijolitos, con algo de relleno. Entras a otro país, sí. Sí, básicamente, ¿no? Básicamente. Y es que esa es la cosa, las prácticas son diferentes, ¿no? Ahora, ¿pero qué son las prácticas? Y ahorita sigo con la idea. Tal como lo dice la teoría, este es un autor que recomiendo leer muchísimo. El problema es que es alemán y obviamente escribe alemán y parece que solo tiene 1 o 2 artículos en inglés, ¿no? Que fueron los que yo pude leer. Apellida Redwitz, el artículo que yo les estoy recomendando es de 2002 y precisamente se llama Prácticas Sociales, ¿no? ¿Qué es una práctica? Una práctica es un conjunto interconectado de varios elementos que hacen parte de una actividad que tiene sentido socialmente hablando, ¿no? Entonces... Y repetida, ¿no? O sea, se tiene que estar repitiendo para que... Se repite y se va modificando a lo largo del tiempo porque es, digamos, el devenir del género, ¿no? Sí, sí. Ahora voy a todo esto, pero entonces piensa, hay un ejemplo que me fascina que es el de la tiendita de la esquina, ¿no? Ir a la tiendita de la esquina. ¿Qué implica? Pues implica que vas vestido, ¿no? Pero no vas vestido de... Vas en pijama, crocs. Vas hasta en pijama, se permite, está bien. O sea, te van a ver raro, pero no te van a decir, no puedes entrar aquí, ¿no? Sí. Entonces vas vestido, pero tampoco te pones un traje para ir a la tiendita de la esquina. Sí, o sea, sabes que hay cosas. Sí, y eso es lo interesante, ¿no? Sabes, a pesar de que nadie te ha dicho. Entonces, es esto, la vestimenta, sabes que tienes que llevar dinero, generalmente efectivo, ¿no? Si vives solo, sabes que tienes que jalarte las llaves, sabes más o menos dónde está ubicada, ¿no? Sabes que llegas y tienes que decir buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Que usualmente tomas tus cosas, o en su defecto se las pides al sujeto o sujeta que te esté ahí atendiendo, Sujeta. Que te esté ahí atendiendo, ¿no? Que le tienes que pagar en algún momento, y esto, o sea, te lo enseñaron desde muy chico y se quedó allí, ¿no? O sea, y por pura repetición es que se vuelve parte de ti y tú lo puedes replicar y a su vez tú eventualmente le terminarás enseñando a otro cómo es que se hace. Sí. Piensa incluso, si tú estuvieses del otro lado, viene una persona y te dice, quiero esto, probablemente, pues yo lo he visto, ¿no? Te dirían, buenos días, ¿no? Eso es se espera que saludes antes de pedirme algo, porque es una cuestión de cortesía generalizada, ¿no? Que es parte de la práctica, que todos los que la llevan a cabo lo reconocen, y que entonces si violas ese género, la manera en la que se lleva a cabo, pues alguien te va a decir, lo estás haciendo mal, ¿no? Ahora, no todos, obviamente no todos, forman o llevan a cabo esta práctica. Piensen los hijos de Slim, ¿cuántas veces han de haber tenido que ir a la tiendita a la esquina, no? En su vida. Piensen en estos morritos de Monterrey que dicen, ay, es que tengo que tener efectivo, o no tenía efectivo, ¿no? O sea, no están acostumbrados, es una práctica diferente, es una práctica para ciertas culturas. Sí. No todas, ¿no? Entonces te decía, cada una de las prácticas pues se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pues un poco porque los practicantes las modifican o porque las condiciones obligan a que se modifiquen esas prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un género y habría que ver cuáles son sus antecedentes y seguramente habrá modificaciones posteriores, ¿no? Claro. Ahora con lo de la pandemia, pues
hubo una modificación. Hay muchas entrevistas, por ejemplo, los congresos que se llevan a cabo de manera virtual, ¿no? Y podrían llevarse a cabo sin mayor problema. Es probable que haya una versión de este mismo género que se quede en la virtualidad y otra que siga siendo así presencial, ¿no? Sí, sí, sí. El otro. Entonces, estos son los devenires de los géneros y hay que estudiarlos para entenderlos. Entonces, bueno, con base en esto, ¿no? Sí. Es que quería llegar a la cuestión de... Nada más, David, ¿por qué Dime. cambió la forma de referirnos a las palabras en este sentido? Antes se decía envase, Ajá, antes, ¿no? así. Ajá. Ajá. Y ahora he escuchado pues, a estos expertos en las prácticas letradas y todas esas Ujú. cosas, que ya se dice con base. Ajá. ¿Hay una explicación teórica que puede explicar eso? ¿O nada más es como armonía fonética al momento Tengo idea. de que se escuche mejor? Ajá. Porque envase, pues uno puede decir, se está refiriendo a un envase, ¿no? Ajá. Pero con base ya se escucha distinto. Mira, en alguna ocasión leí algo al respecto y tiene que ver con la idea que generas con lo que estás diciendo, ¿no? Ya. Con base en el fundamento, o sea, me estoy fundamentando en algo, Sí. ¿no? Que soporta esto que voy a discutir o a decir o lo que sea. Creo que por allí va Ya. la cuestión de por qué se dice con base y no en base, Ya. ¿no? Pero, ¿cuál es toda la explicación teórica detrás de Ya, por qué es mejor decir habrá de una y que otra? profundizar en eso, porque Sí. me parece interesante, porque ahí se está hablando de una modificación de las referencias lingüísticas. Sí, de alguna forma, ¿no? Sí, pero ya sabes que hay una lingüística normativa y una prescriptiva, ¿no? Sí, Bueno, ajá, sí, una normativa y prescriptiva. Una que te dice, la RAE, ¿no? Cómo deberías hablar o sí, cómo debería hacer uso de la lengua, y otra que dice, pues, vamos a entender qué hace la gente hablante, ¿no? sí. Pero bueno, te decía entonces que nos hemos fijado mucho en la cuestión de cuáles son las diferencias y qué tenemos que hacer en consecuencia, ¿no? En las formas en las que leen y escriben una disciplina y otras, y muy poquito en entender por qué es que estamos hablando de todo esto, más bien, por qué se vuelve un objeto relevante de la teoría, ¿no? excelente. Pues con toda esta idea de las prácticas, pues se entiende, por supuesto, que si tú vienes de una primaria multigrado, ¿no? Y después estudiaste la secundaria y la prepa abiertas, ¿no? Y después quieres estudiar la universidad, pues la vas a tener súper difícil. ¿Por qué? O sea, no porque no hayas recibido una educación y no porque no hayas sacado 10 en todas tus clases desde la primaria hasta la prepa, ¿no? Sí. Sino porque no te han educado en las prácticas sociales que hacen parte de la comunidad que Ya. sostiene la universidad, Ok. ¿no? El famoso, corrígeme si me equivoco, el famoso código académico. Es decir, ese Ujú. código nadie te lo dice, nadie te lo enseña, se supone, se da por supuesto, y tienes que ir poco a poco, pues sufriendo, padeciendo o aprendiendo Ujú. todas estas prácticas que justamente nadie te dice, así como ir a la Exacto. tiendita de la esquina, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, tiene otro nombre, cultural, bagaje cultural, ¿cómo lo llaman? Capital cultural. Capital cultural, Ah, ¿no? ya. Así le llaman, pero Ya. es que es interesante porque el capital, ¿de qué cultura? Sí. ¿No? O sea, si te pones a ver a toda esa gente que habla de capital cultural, pues básicamente están pensando que lo bueno, bonito, relevante que hay que aprender de la cultura es lo que ellos dicen que. Claro. Esa es la cuestión discursiva, Sí, sí, perversa sí. un poco de la que Sí, hablabas sí, sí. hace rato, ¿no? Ujú. Termino una idea y después me salto a las demás. Espero que no se me olvide ninguna. Aquí las estoy anotando. No te- Perfecto. Entonces, te decía, o sea, todo va de la mano, insisto, ¿no? Sí. Hemos atendido la parte de las consecuencias, muy poquito de entender por qué se han vuelto estos parte de los fenómenos, ¿no? O sea, por qué estos fenómenos entran dentro de nuestro campo de atención Sí. y no se han seguido dejando de lado precisamente porque está esta perspectiva teórica que te dice, no, a ver, lo que hay que entender son las prácticas sociales, ¿no? Cómo se configuran y cómo los sujetos participan de ellas. Sí.
Bueno, entonces está por un lado. Y luego te decía, por ejemplo, si es un niño, una niña que ha tenido pues esta serie de circunstancias a lo largo de su formación, pues la va a sufrir más en la universidad. Pero Sí. la va a sufrir ¿por qué? Porque probablemente el hecho de que haya estudiado en este tipo de contextos educativos es porque pues no proviene de una familia que está en esta situación relativamente acomodada que de alguna forma la haría entrar en esta lógica de las prácticas académicas, ¿no? Que eventualmente te van a llevar a ser exitoso en la educación de nivel universitario, Sí. ¿no? ¿Qué es esto? Mira, hay un trabajo por ahí de una antropóloga estadounidense, si no me equivoco, Abida Het, Heat, me parece, ¿no? Y ella lo que hizo fue analizar cómo la literacidad o las prácticas letradas se introducían en el día a día de diferentes comunidades estadounidenses, ¿no? Una comunidad de afrodescendientes, descendientes obviamente de personas que habían sido esclavizadas, ¿no? Una comunidad, me parece que mixta, en la que había tanto afrodescendientes como americanos, pero de estrato social bajo, y una comunidad de un estrato socioeconómico más o menos acomodado, ¿no? No ricos, pero pues tampoco en el mismo estatus que los otros. Entonces, ¿qué sucede? Esta autora lo que encuentra es que los niños de las comunidades, las dos primeras comunidades que menciono, pues tenían más dificultades para enfrentarse a las tareas académicas. Claro. Para sus profesores lo estaban haciendo mal. Esto que era, por ejemplo, leer en clase, atender o responder preguntas sobre las lecturas, ¿no? Lo hacían mal, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen mal? Es la pregunta que se hace la antropóloga. Es buenísima y brillante. Se va a las comunidades y analiza cómo participan alrededor de la lectura y la escritura, pues los sujetos de la comunidad, ¿no? Y es muy distinto. Completamente distinto, por ejemplo, y me fascina este trabajo. Dice, en las comunidades de afrodescendientes, lo que hacen cuando están leyendo generalmente es uno con la lectura, que lee en voz alta y durante la lectura, es decir, se interrumpen prácticamente, los otros comentan lo que saben con respecto a eso de lo que se está leyendo. Okay. Y al final el texto que se produce o lo que se dijo nunca se reduce a lo que estaba escrito. Qué chido. Se dice mucho más de lo que estaba allí, ¿no? Como que van enriqueciendo las personas la propia lectura de quien está leyendo en voz alta. Completamente. Piensa, por ejemplo, si tú tuvieses un folleto de un carro, último modelo, ¿no? De una compañía que te gusta, que está aquí en Puebla, por decir algo. Tú empiezas a leer y dices, sí, la planta está allá, mi primo trabaja ahí, fabrican esto y esto, ¿no? Sí. Y el otro, sí, y pues seguramente será más potente que estos otros carros, coches, automóviles, ¿no? Y el otro dirá, no sé, lo que quieras. Y entre todos construyeron algo. Y pues los niños que participan de esas prácticas, que las ven, pues asumen que así es como se tiene que hacer cuando se lee, ¿no? Claro. Alguien está leyendo y tú estás comentando lo que sabes de la lectura. Ya esos niños pues ya la llevan difícil cuando se enfrentan a un discurso que es el discurso escolar. Sí. ¿No? Porque ellos vienen de un discurso distinto, una cultura diferente. Comunitario totalmente. Y prácticas diferentes, sí. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras cuestiones interesantísimas allí, ¿no? ¿Qué pasa, en cambio, con los niños de una comunidad más acomodada? Dice esta autora, hay una práctica a la que llamamos la lectura a la hora de dormir, ¿no? No manches, a ver. Te agarras al chamaco, lo acuestas, le lees un cuento. La lectura de regazo o algo así. Que no sé. Bueno, es que así lo referenció así la maestra Guiot. Ya. Como esta forma de leerle al chamaco y obviamente en el regazo, pero podría ser una variante de... Ajá. Sí, una variante por supuesto. Podría ¿no? ser. Un género similar. Pero lo interesante es que dice, los niños de esa comunidad se están entrenando cada noche para lo que van a ser las prácticas de la escuela. ¿Por qué? Porque los papás no solo les leen, sino que les hacen preguntas, les preguntan, bueno, ¿y qué piensas? ¿No te gustó el cuento, sí o no? ¿Qué crees que debió haber hecho fulanito? O era malo, ¿no? El lobo, por ejemplo, sí era malo, ¿verdad? No, pues sí era malo. Entonces,
en esta serie de preguntas y respuestas, de manera inconsciente, lo que están haciendo es entrenando a los chamacos para lo que van a ser prácticas muy similares en la escuela. O sea, los profesores, ¿qué hacen? O sea, los profesores, ¿de dónde vienen, para pronto? ¿Qué comunidades son las que conocen? Pues esas mismas comunidades, ¿no? Entonces, cuando están ellos enfrentándose a dar clases, replican sus prácticas en el salón de clases, ¿no? Y el discurso que manejan es el de sus comunidades. Todas las otras comunidades periféricas, las que no dominan ese tipo de discurso y prácticas sociales, pues obviamente son rechazadas, ¿no? Pues ¿por qué? Porque tu comportamiento no se adecua a lo que yo espero que hagas dentro de la práctica. Claro. ¿No? Entonces lo interesante acá es que hay que empezar a analizar de dónde vienen nuestros estudiantes, ¿no? Claro. Pero contextualizar nuestra práctica educativa en la medida de lo posible a los contextos de procedencia, ¿no? Eso es bien complicado y más cuando uno tiene muchos alumnos, ¿no? Sí. Pero se puede. Súper complejo, tienes toda la razón. Ahora, David, para ir desarrollando y profundizando más en el análisis, ¿qué necesidades ves tú de reflexionar, de investigar, de profundizar, de hablar incluso sobre las literacidades académicas en la actualidad, ¿no? ¿Por qué hay que hablar de esto? ¿Por qué hay que evidenciarlo? ¿Por qué hay que conversar sobre estas cuestiones? Y sobre todo que pues este programa va dirigido a los estudiantes. ¿Qué ves tú de necesario de hablar de todas estas cuestiones? Ya, mira, se pega con lo que venía diciendo previamente. Hace varios años, no sé, 6, tal vez 7, que todavía estaba estudiando, si no mal recuerdo. Sí. No sé si recuerdas que por allí la rectora en ese entonces, Sara Ladrón, dijo algo interesantísimo, ¿no? Si no están preparados para leer, más bien, si no son capaces de leer una convocatoria, entonces no están preparados para la educación universitaria. Claro. ¿No? Y en ese momento yo dije, pues sí, tiene toda la razón. O sea, al final de cuentas, pues esto es una cuestión súper básica que todo el mundo debería saber, ¿no? Y no hay una cosa más errónea que ese pensamiento de ese entonces. Porque con todo esto que he estado comentando acá y con todo esto que he estado estudiando, pues básicamente te das cuenta que cada quien lee lo que encuentra relevante, ¿no? Y cada quien lee de la forma en la que es relevante para su cultura. Claro. ¿No? Te decía, a ver. La edad, amigo, te digo que sí, ya. No lavar ropa, no laven ropa, por favor. No laven ropa antes de una entrevista, te distrae de lo que es importante. Te congela el cerebro, sí. No, estaba pensando como desde qué tan atrás arrastrar el argumento, ¿no? Sí. Voy a hacer otro rodeo, me fascinan los rodeos, perdón. Los estos de jaripeo ¿o cuáles? Un rodeo, me refiero, podría ser un jaripeo, no. Darle vueltas a un argumento, ¿no? Sí, no, irme hasta sí. llegar a la idea. Por ejemplo, en la anterior no terminé, pero por el puro rodeo. Lo que a ver, esa es una idea mía, no sé si hay autores por allí también compartiéndola o no. Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una que es el aprendizaje y otra que es la educación. La educación formal está sumamente centrada en la cuestión del aprendizaje, ¿no? Piensa, por ejemplo, el hecho de que no se haya tenido la educación pese a todas las circunstancias de la pandemia, que no se haya detenido la educación, ¿no? O la educación formal, para ponerle nombre, habla precisamente de que la lógica no es la lógica de la educación, es la lógica del aprendizaje. A mí me interesa que tú puedas replicar esto que te estoy diciendo que tienes que replicar, ¿no? La educación, en cambio, va más allá de solo buscar que el chamaco, los chamacos, las chamacas hagan cosas. Se trata también de los valores que están allí permeando. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿No? Las cuestiones de las prácticas. Entonces, si te pones a analizarlo, hay muy poco de educación y mucho de aprendizaje a todo lo largo de la educación formal, ¿no? Entonces, digamos que viene a ser relevante en hablar y discutir esta cuestión de las literacidades porque tenemos que reconocer que en cada una de las comunidades, ¿no?
en cada una de las culturas hay literacidades. Claro. Literacidades que son sumamente relevantes. El problema está en que en términos discursivos, pues esas prácticas que llevan a cabo estos sujetos, pues no necesariamente son, como te decía hace ratito, las que las instituciones demandan de estos sujetos. Sí, sí, sí. ¿No? Lo podemos plasmar en la escuela para más concreto. Ya te decía yo, niños que vienen de una comunidad afrodescendiente, ¿no? Con escasos recursos económicos, con más prácticas diferentes, se enfrentan a la escuela y no logran tener un desempeño satisfactorio solo por el hecho de que sus prácticas son diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. La cuestión de la literacidad, y que tiene que ver con esto que te decía desde el principio, de hay que entender desde dónde sale este fenómeno, ¿no? Porque este fenómeno se pone en nuestro punto de vista, o en nuestro centro de atención, es precisamente por esta mirada culturalista de la sociedad. Las literacidades, o la literacidad, el enfoque como tal, lo que hace es un análisis prescriptivo, ¿no? Descriptivo, perdona. Descriptivo de lo que los sujetos hacen, ¿no? Ok. Entonces, tú tienes a un conjunto de chamacos que entraron a la secundaria, por ejemplo, y tú como docente, pues ¿qué quieres? Quieres que hagan las cosas como tú asumes que tienen que hacerse. Claro. ¿No? Tú lo haces así o asumes que son así porque vienes de una cultura, porque traes una formación, porque... Sí. Y te olvidas prácticamente de todo lo que estos chamacos saben hacer por las múltiples culturas y comunidades a las que pertenecen. Sí. Entonces, por ejemplo, Daniel Cassani, que escucho mucho que me mencionan aquí, sí, lo que hace es precisamente eso, ¿no? ¿Qué saben hacer ya estos chicos? Y cómo esto que saben hacer lo podemos integrar para que el contenido se aprenda, ¿no? Pero no se aprende nada más porque lo saben replicar, sino que se aprende porque adquiere sentido para lo que están haciendo, claro. Que eso sería educación. Es diferente. Qué chido. Entonces, bueno, hablar y discutir actualmente la cuestión de las literacidades, pues obviamente tiene que permitirnos entender que somos sujetos bien diversos todos, ¿no? Que sabemos cosas, pero que no necesariamente sabemos las que esperan otros que sepamos. Claro. Lo que tienen que ver es, los que están, digamos, en la universidad, lo que tienen que ver y atender es qué es lo que quieren que nosotros conozcamos, ¿no? Tienen que reconocer que hay que buscar maneras para que para nosotros ese contenido se vuelva relevante, y luego entonces buscar las maneras más adecuadas para enseñárnoslo, ¿no? No se trata solamente de venir a dictar cátedra, porque habrá los que estén acostumbrados a aprender conferencia, y habrá los que digan, pues esto no me hace ningún sentido, la práctica, ¿no? La práctica de la clase de tipo cátedra. Entonces podríamos decir que hay una tensión permanente entre las prácticas institucionales, hegemónicas, universitarias, de cierto ámbito citadino, con todas las prácticas y toda esta cuestión comunales, comunitarias, que se enfrentan, que sigue habiendo una dialéctica ahí bien importante, en el que se debe de aprovechar esa dialéctica para generar aprendizajes más transformadores de la lectoescritura, ¿no? No solo de la lectoescritura, ¿no? O sea, sí, al final tendrían eventualmente que impactar en la lectoescritura, pero son conocimientos que se vuelven relevantes para el sujeto. Y esto que dijiste no me puede hacer más sentido ahora. Estoy recordando, cuando yo entré a la universidad, yo vengo yo soy de Orizaba, pero crecí aquí por Veracruz, ¿no? Un pueblito que se llama Soledad Doblada. ¿Soledad qué? De Doblado. Órale. ¿No? Bueno, es un lugar muy pequeño. Ya traías la psicología a full con esto de ¿La soledad? Sí. La soledad Donaldo se llama. Bueno, se llamaba. Sí, un poquito. No, pero piensa, o sea, yo empecé a leer narrativa, me refiero, en la secundaria porque me encargaron leer Juventud en Éxtasis, ¿no? Uy, te digo que ya. Desde ahí. Y la verdad es que tengo que reconocer que en ese entonces mi primer libro pues me gustó, ¿no? Claro, no el primer libro, porque mi primer libro se llama César y Ernestina en el museo, es un cuentito maravilloso, ¿no? Y todavía conservo el libro.
y otro de Asterix que me compró mi mamá hace muchísimos años, ¿no? Pues, muchos años ya para ¿De qué entonces. es ese de Asterix? También es un cuento ilustrado, es una historieta, ¿no? Ajá. Asterix y Obelix son galos, si no me equivoco, Ya. y pelean contra los romanos. Ah, qué O chido. sea, Sí. haz de cuenta que Ya, está ambientado en el momento histórico en el que el Imperio Romano empieza a expandirse. ya. Estos son personajes que beben una bebida que los vuelve súper fuertes y entonces se agarran a trompadas con los romanos, ¿no? Ok, qué Está muy chido, qué divertido. bonito. Ujú. Y ese de Córcega es porque van, se encuentran un vato de esa isla y hacen cosas, ¿no? Pero bueno, te decía, leí Juventud en Éxtasis, enriquecedor, ¿no? Lectura recomendada, por supuesto. Pero me llamó la atención esta idea de estar leyendo y empecé a leer desde la secundaria. Entonces, para cuando entré a la universidad yo había leído montones de libros de narrativa, ya tenía yo varios libros también en mi colección. Eh, pero empiezo a hablar como con mis compañeros y dije, no inventes, o sea, ¿dónde hacen Nada. todas estas cosas? ¿Qué hacen? No, 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 yo leí un montón, pero ellos leían, algunos leían el doble de lo que yo había leído, formaban parte de, ¿cómo se llama esto? Músicos de una orquesta o bailaban desde hace muchísimos años en grupos de folclore o competían en regionales de básquetbol, jugaban deportes, no, o sea, hacían cosas impresionantes y yo dije, pues, no cabe duda que es diferente, ¿no? O sea, Claro. las prácticas de los citadinos, pues sí, Sí, por muy mediocres que puedan ser, son mucho más enriquecidas o enriquecedoras, o como lo quieras poner, que las a las que pueden acceder las personas de la periferia. Y lo que claro. se espera en la universidad es que todos, Se ajusten, claro, por ajá, supuesto. es como, pues no es Es posible, que ¿no? violencia simbólica y bien fuerte, Claro, ¿no? claro, completamente, es muy, muy violento, ¿no? Entonces allí, pues hay muchísimo trabajo por hacer, pero lo primero y más relevante tal vez es que la universidad reconozca estas diferencias y cómo estas diferencias impactan, por supuesto, en el desempeño de los estudiantes. O sea, Y esto tiene una explicación, ya estoy hablando un poquito más de política, ujú. pero podría ser que las universidades, se va a escuchar terrible lo que voy a decir, pero ¿El qué? las universidades, no, corrígeme, o sea, Ujú. ahorita que se me ocurrió, no se pueden detener a ver toda la diversidad, a pesar de que la fomenten, de todas las personas, porque sería imposible generar más o menos una estabilidad educativa impositiva y lo que tú me digas, ideológica incluso, para atender a la diversidad de todas las personas, de todos los estudiantes. Entonces, no sé si ese problema tenga más que ver con procesos políticos o geopolíticos, como quieras Ah, decirlo, ujú, de la educación. O sea, ujú. o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sin embargo, considero que es muy complicado atender a estas diversidades y que se respete la diversidad, porque al final de cuentas la evaluación en las universidades es impositiva, Ujú, ujú. ¿no? O sea, esa evaluación corresponde a un currículo, que ahorita es la siguiente pregunta, Ujú. que tiene que ir todo aceitadito, ¿no? O sea, en un sistema estructurado de producción académica, a Ujú, la ujú. que los sujetos se tienen que ajustar. Sí, la pregunta es ¿Cómo ves tú eso? interesantísima. Sí, Ujú. Me fascina la palabra interesante, sí, se habrán dado cuenta. interesantísimo. Interesantísimo, sí, para mí todo es interesantísimo. Qué bueno, hay Soy- personas a las que no les parece nada interesante. Es que me gusta discutirlo todo y por eso yo Qué creo bueno, por eso encuentro estás cosas. aquí, canal. Gracias, gracias. O sea, tienes toda la razón, ¿no? No es como, no cabe duda que hay una lógica allí que está, digamos, impulsando que las universidades trabajen de una forma específica, Sí, ¿no? Pero no pretendo que se malentienda lo que estoy diciendo. O sea, yo digo que los sujetos son diversos y entran a la universidad y vienen con esa diversidad y hay que reconocerlo, claro, ¿no? por lo menos. Por lo menos, Sí, sí, o sea, eso ya sería ya. un gran paso para poder solucionar un poquito los problemas a los que se enfrentan Sí, sí, sí. educativos, ¿no? Los estudiantes cuando están en la formación. Y muchas veces
incluso después de haber egresado, ¿no? Pueden atravesar la carrera sin que les haya hecho sentido nada que se los dije, nada de lo que se les dijo durante toda la carrera. Sí, sí, sí. ¿No? Tienes razón, hay una lógica por allí operando para que la universidad haga de la forma que hace, ¿no? Sí. Pero no implica, por lo que estoy diciendo, que la universidad tenga que cambiar del todo, ¿no? Okay. Es decir, hay trabajos también de antropólogos y lingüistas. Tengo una revista, ¿cómo se llama esta autora? O sea, ella básicamente lo que hace es analizar un caso, solo un caso, ¿no? De cómo se está involucrando este sujeto. Es una chica que tiene raíces indígenas, que antes nunca había tenido que estudiar, digamos, de la forma en la que la universidad le demanda. Y las preguntas van del tipo... o sea, ¿cómo te estás adaptando, no? Bueno, para empezar, hay una cuestión que, digamos, diferencia a este sujeto, a esta chica, de lo que pasa con nosotros, ¿no? A ella se le hizo explícito que a lo que se iba a enfrentar era diferente. Ok. ¿No? O sea, ya sabía que no iba a haber una línea conductora entre las prácticas a las que estaba acostumbrada y lo que le iban a pedir. Claro, claro. Entonces ya como desde esa conciencia... Ya es diferente, ya. Pues sí, ya sabes que esto que te piden pues no puede no hacerte sentido y lo que tienes que entender es por qué sí hace sentido para el otro. Ah, ok. ¿No? O sea, piensan, en nuestro caso como psicólogos, súper importante las palabras que usamos. ¿Por qué? Porque una palabra te puede posicionar en una corriente o en otra. Sí, claro. O sea, yo he dicho individuo solamente una vez en la entrevista y esta sería la segunda y me corregí inmediatamente después de decirla. Individuo y después dije sujeto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy en una perspectiva teórica, ¿no? Y los fenómenos los entiendo de una forma y hablo sobre esos fenómenos de una forma y esos fenómenos, o sea, son relevantes porque desde esta postura específica que asumo, pues hay unos fenómenos y no otros, ¿no? O sea, esta cuestión, digamos que nosotros tenemos a partir de nuestro estudio de la psicología, pues no lo tiene todo el mundo. Claro. Y en el caso de la chica esta de la que te estoy hablando, pues ya de pronto puede entender que, o preguntarse por lo menos por qué para estos sujetos que se supone que están intentando educarme, es tan relevante utilizar unas palabras y no otras, ¿no? Entonces ya puede decirse a sí misma, yo debo hacer esto y tengo que tener cuidado en esto por esto. Entonces la práctica, que para nosotros es del día a día, para ella empieza a adquirir sentido y entonces ya puede replicarla, ¿no? Entonces ya no va así como a ciegas, Sí, ¿no? sí, así como ganado por el matadero, ¿no? Ya sabe a qué va. Y esto también un poco deberíamos estárselo explicitando a los estudiantes. Claro. Bueno, para volver a la pregunta, decía, hay una lógica innegable, capitalista, ¿no? o como el nombre que le quieras poner, innegable, claro. Academicista. ¿no? Que impacta en la forma en la que las universidades trabajan. Yo lo que digo es, si una universidad quiere ser completamente de izquierda y rebelarse a esto, pues probablemente lo logre, pero que sea muy difícil, no sé. Lo que me preocupa en todo caso es no tanto en la política global, sino en la política educativa que asumen las universidades, que no implica necesariamente detenerse en cada caso para ver cómo atenderlo, sino en reconocer que los otros son diferentes y hay que explicitarles y mostrarles ese mundo entre comillas para que estén más sus adaptaciones sean más eficaces, más eficientes, más conscientes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso ya va un poquito vinculado a mi tesis, ¿no? Yo lo que digo es que... A ver. Sí, o sea, si está vinculado, por favor, dilo. Un mismo género discursivo, por género discursivo me estoy refiriendo a un texto, ¿no? Un mismo texto. Literalmente el mismo texto, tú se lo entregas a diferentes comunidades y cada comunidad va a hacer una cosa diferente con ese texto, ¿no? Pero además, cada comunidad sobre un mismo texto tiene demandas diferentes.
piensa de esta forma. Un cuento, pensemos. Tú le lees un cuento a un niño, o sea, si tú le llevas el cuento al niño para leérselo, Sí. o sea, tú eres la comunidad que demanda algo, ¿no? Le vas a preguntar, ¿te gustó el cuento? ¿Quieres que te lea otro? ¿No? ¿Qué te pareció? Protagonista, ¿no? Y ahí se acaba la demanda. Preguntas de aquí para allá, Sí. unidireccionales. Habrá alguna práctica y una suerte de interacción, ¿no? Ujú. No vas, le lees el cuento y te retiras. Dejas al chamaco así preguntándose qué pedo, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿No? sí, sí. Hay algo. Hay una demanda allí, un mismo género. El mismo cuento, piénsalo en un estudiante de tesis, de letras, que está, Claro. que está analizando la corriente literaria en la cual surge o encaja este cuento. O preguntándose si acaso el cuento encaja o no dentro de esa corriente literaria. Claro. Ahí está haciendo otras cosas. ¿Qué hace? ¿Quién sabe? ¿No? Pero hace cosas diferentes de las de la primera comunidad. Ahora piensa en un experto que está analizando las figuras retóricas que empleadas en el cuento por el autor, porque, no sé, parece que es un caso ahí extraño, no saben si sí es o no es del autor, o sea que se lo atribuyeron por error, lo que quieras. Ahí hace otras cosas. Y así cada uno, dependiendo de la comunidad a la que se enfrente, pues va a hacer cosas diferentes con esos textos. Ese mismo texto puede generar diferentes prácticas, diferentes demandas, ¿no? Dependiendo de la comunidad. Entonces lo que yo digo es que cuando nosotros le damos un texto a los estudiantes, pues tenemos que reconocer que hacen cosas diferentes cada uno con su texto, pero que a lo que tienen que adecuarse no es a las exigencias institucionales, Ya. sino a las exigencias de la disciplina, Ajá. que no es Ya. necesariamente lo mismo, Sí. ¿no? Vuelvo a esto que decía hace rato, para nosotros los psicólogos es súper relevante las palabras que utilizamos porque las consideramos constructos, ¿no? Un constructo que significa algo, una Sí. categoría especial, Ujú. ¿no? Entonces, por ese sentido, prestamos mucha atención a cómo lo digo y qué dice el otro, ¿no? Esto, pues es lo que tenemos que enseñarle a los chamacos. O sea, oye, mira, a ver, yo te estoy pidiendo que leas este texto, pero no te estoy pidiendo cualquier cosa. Te estoy pidiendo que analices esto, que prestes atención a esto, que veas las relaciones entre esto y esto. Que entiendas quién te está hablando, ¿no? Porque es importante quién te habla. Ese alguien te dice cosas, pero te las dice por esto, ¿no? Todo eso hay que hacerlo súper explícito. Como un filtro disciplinar, vamos a decirlo así, que te funciona como una especie de embudo de cómo tienes que leer dentro de esa disciplina. Y también hay que entender quién te lo está pidiendo, porque una cosa, por ejemplo, en nuestra facultad sería que te pida Lisette una lectura, Sí. ¿no? Ella va a esperar algo. ¿Por qué? Porque ella pertenece también a una parte de esa disciplina, Claro. de la corriente psicoanalítica. Ay, perdón. Ya te Ya no- enojas hablar de psicoanálisis, ¿verdad? Si dije psicoanálisis le pegué al micrófono. No, para nada. No, ya con los años, Ya hiciste la paz. con todo el mundo, ¿no? Uno va haciendo la paz. Sí, pues es que, ¿por qué te enojas, cabrón, con los que hacen cosas diferentes? Pues al final de cuentas, eso, hacen Son cosas tus- diferentes, ¿no? Están parados de una postura que les dice, tienes que atender estos fenómenos, ¿no? Sí, sí, sí. Justo es esta cuestión. Ya. O sea, yo no puedo ir con ellos a decirles, la lectura y la escritura es relevante, ¿no? Y es por esto, o sea, en todo caso les puedo decir, miren, para que potencien la educación de sus estudiantes en los términos en los que ustedes los manejan, si Ahí les está. hacen explícito esto, pues adelante, ¿no? Que sería muy bueno porque como cada corriente psicológica tiene sus propias formas de pensar y de dar la clase incluso, ¿no? Ujú. Las clases en psicoanálisis son más libres, ¿no? Ujú. Aunque ellos no crean en la libertad. Pero sí como que se suelta el profe. Es más catedrática la forma En algunos, sí. ¿no? Sí, en muchos casos sí. Pero el profesor humanista funciona de distinta manera, las lecturas incluso, ¿no? Ujú, ujú. Eso está bien interesante. Tu tema es súper relevante, David. Porque no estaría mal, de hecho propónselo a quien tengas que proponérselo, que todas las corrientes, por lo menos en la Facultad de Psicología, que yo la que conozco, estén aperturadas a estas herramientas.
Sí. Porque no puede, porque luego encuentras a estudiantes que están leyendo el seminario 1 de Lacan Y en blanco. y o sea, si no lo entendiste eres tonto. Ah, claro, claro, sí, 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 se asumen esas cosas, Que ¿no? claro. Ujú. Entonces sí estaría bien, voy a decirlo así muy mal, pero pedagogizar o hacer más didáctico la entrada a esos textos porque son bien complicados. Ujú, ujú. Entonces yo creo que sí debería ser una apertura a la pedagogía, aunque el psicoanálisis rechace la pedagogía, pero estás dando una clase, a final de cuentas. No estás en terapia, Sí, pero son prácticas, fíjate. pero son prácticas. Sí, al Pero deberían final, estar aperturadas en algún punto. pero lo que se tiene que abrir es la comunidad, ¿no? Sí. Eso es lo interesante Ay, también. ya te piqué la cola. Sí, es que va por ahí siempre, perdón, siempre es la cosa, ¿no? ¿Cómo se llama este libro? Tribus y Territorios, me parece. Que básicamente lo que dice es que, o sea, eh, ¿Qué autor? no sé el autor, se llama Tribus y Territorios, si no me equivoco. Ah, Eh, pero, o sea, va por ahí y ahorita lo vinculo todo. ahorita retomas la idea Sí, inicial, por sí. favor. A ver si te recuerdas. La segunda que no cerré. Sí, es que piénsalo de esta forma. A ver, la disciplina psicología, por decir una, ¿no? Que es de la que ambos venimos y, Sí. y, pues tenemos más en común. O sea, la psicología en el mundo, pues es la disciplina, ¿no? Ujú. Pero nosotros no estudiamos la disciplina, estudiamos un pedacito de esa disciplina. ¿Y cuál es esa disciplina? Pues la de nuestra comunidad, Sí, la Facultad de Psicología de Jalapa, ¿no? Porque seguramente los de Veracruz hacen una cosa diferente, puede ser. ¿no? Y dentro, además hay subdisciplinas de alguna forma, ¿no? Yo los llamo, ay, chingadera, comunidades disciplinares y microcomunidades. Microcomunidad. Microcomunidades disciplinares. Ok. Tan solo en nuestra facultad es súper evidente, ya a saber las otras, seguramente lo sabrá, ¿no? No sé, arquitectura, habrá los que se dediquen al paisajismo, los que les guste más, no sé, como estructuras más modernas, Sí. y otros que son más clásicos, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente habrá cosas por el estilo en cada una de las diferentes disciplinas. En nuestro caso es súper evidente, Claro. ¿no? Ahí tenemos a los psicoanalistas, los conductistas, los humanistas, los socioconstructivistas, para englobar a muchos, ¿no? Y cada uno pues hace cosas diferentes. Sí. Y esa microcomunidad es la que tiene que reconocer esto, ¿no? ¿Por qué? O sea, al final de cuentas, uno puede seguir yendo por la vida con la idea de mi materia es la más difícil, nadie la pasa, ¿no? Porque pues yo me encargo que nadie la pase. Claro. Y esto que decían de, si me toca el salón 11 van a haber 11 reprobados, por lo menos. ¿Eso decían? Por allí alguien. Ay, no, qué bueno que no me enteré porque sí tomé clases ahí. O sea, bueno, pues por allí alguien decía que si el número de salón que le tocara, ese iba a ser el número de reprobados, ¿no? O sea, podemos irnos por la vida con esta idea, pero al final de cuentas de lo que se trata es de ganar más adeptos para nuestras comunidades, Claro. ¿no? O sea, yo quiero convencer a los otros de que el socioconstructivismo es chingón, ¿no? Y de lo que se trata es ganar novatos. Sí, sí, sí. ¿Cómo me gano esos novatos? Pues enseñándoles. Sí. Si me voy por la vida diciéndoles que esto es difícil y que tú no vales para esto, Pues se van a otra que sí se los ofrezca. exacto, ¿no? O los masoquistas que les gusta ir por la mala vida, pues tal vez se queden Esos ahí, son los ¿no? psicoanalistas. Esos probablemente son los psicoanalistas. No se preguntan a tus amigas. Bueno, entonces ese es el punto, ¿no? Que se aperturen Sí. las microcomunidades disciplinares Ujú. para que haya una especie de inserción del estudiante, que es lo que finalmente nos importa a nosotros, ¿no? Es que Ujú. los estudiantes, que su proceso sea un poco más Amable, amable, porque Ujú. bueno, por lo menos a mí me costó un montón y me sigue costando un montón Ujú. entender esos discursos, que justamente, y ya para cerrar, David, me gustaría hacerte esa pregunta. El discurso como herramienta para el psicólogo, Ujú. como tú lo quieras enfocar. ¿Por qué es importante fijarnos en nuestro discurso, pero también en el discurso de la persona, del estudiante, de psicología? ¿Por qué? ¿Qué relevancia o qué implicancia le ves al discurso dentro del aula
que supongo que es tu campo más favorable y de la investigación, y pues si puedes intuir ciertas cosas en la clínica, que es más o menos donde el psicólogo se desliza, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué el discurso es ultra relevante tomarlo en cuenta en nuestra formación como psicólogos? Ya, mira, esto, digamos, me parece una pregunta truculenta, por decirlo menos. ¿Cómo se llama el programa? Sí, Ah, psicología a contracorriente. Sí, no, o sea, pero truculenta porque es probable que la forma en la que yo entiendo el discurso sea diferente de la forma en la que tú lo entiendes, ¿no? O sea, lo estoy diciendo por los estudios del posgrado. sí. Para nosotros discurso, bueno, esto es interesantísimo, lo dice la doctora Cristina Castro Azuara, ¿no? Los sujetos son los sujetos discursivos, ¿por qué? Porque nosotros no hablamos por sí mismos, ¿no? O sea, sí, yo aquí estoy diciendo un montón de cosas, pero esas cosas son completamente mis ideas, ¿no? O yo solamente soy un ejecutante de un discurso. Claro. Básicamente lo que proponen es eso, Ya. que detrás de mí hay toda una serie de discursos y que yo solamente los estoy personificando en este momento y que están hablando los discursos Sí. uno con el otro a través de nosotros, ¿no? Claro. El tuyo, el mío, o los míos, los tuyos, ¿no? Sí. Pues, ¿de qué te he hablado acá? O todo lo que he venido diciendo, pues al final de cuentas es discurso de la psicología, discurso del análisis del discurso, ¿no? Y así, una serie Antropología, de discursos por allí sociología, etcétera. Sí. que voy adquiriendo por las comunidades a las que pertenezco, Claro. ¿no? Entonces, para nosotros me refiero a nosotros como analistas del discurso, es súper relevante entender que los discursos están igual que prácticas, así como en mayúsculas y minúsculas, ¿no? Hay un discurso de la psicología Ujú. que se va a manifestar en discursos con D minúscula, las prácticas que vamos a estar llevando a cabo de manera cotidiana. Ujú. Entonces, como analistas, lo que hacemos es estos discursos con D minúscula, verlos en acción y entenderlos. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Diferentes aproximaciones. Por ejemplo, hay una súper interesante que es de la sistémico funcional, que lo que hace es analizar las interacciones, ¿no? Con base en las posibilidades de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, si yo te digo buenos días, pues lo usual es que tú respondas con un buenos días, ¿no? Pero también en ese análisis implicaría quién es el que lo dice. El otro día estaba con un amigo y estaba cargando gasolina, yo estaba todavía trepado en su coche, y se acerca una chica y él dice buenas tardes, ¿no? Y yo me quedé como, pues si tú estás aquí, la otra persona se acercó, lo tendría que haber dicho la otra persona, ¿no? Claro. Es como una cuestión de la práctica allí, que como que reconocemos de manera sutil qué es lo que se tiene que hacer. Si la otra persona te saluda, pues tú puedes pasar tranquilamente como si nada, ¿no? Ujú. A veces lo hacemos por castrosos de buenas tardes, ¿eh? O sea, Ya. no saludaste cuando pasaste, Ya. grosero, ¿no? Entonces, en esta práctica, digamos, la sistémico funcional justamente eso es lo que analiza. Hay dos o más sujetos involucrados en esta práctica. ¿Cuál es el que inicia la interacción, por decir algo? O es más usual que inicie la interacción, cómo la inicia, cuáles son las posibilidades, ¿no? Wow. Cuáles son las posibilidades de respuesta del otro, y van haciendo así. Claro, esto se hace con diferentes observaciones de la misma práctica, diferentes sujetos en cada una, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya se van sacando así como, si pasa esto, pasaría, es más probable que pase esto, y después esto, y esto, y esto. Y ahí te... Es una pregunta un poco absurda, pero ahí te funciona muy bien la estadística, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, si son probabilidades, al final de Ujú. cuentas, a través de diferentes métodos, pues la estadística y Ujú. para tu investigación estoy suponiendo que, no sé si aplicaste Apliqué mucho del conocimiento estadístico. Ya. Sí, esa es una forma de verlo, ¿no? O sea, Ya. pues, una de las perspectivas. Hay otros tipos de aproximaciones. Está, por ejemplo, el análisis crítico del discurso, el análisis lingüístico del discurso. Bueno, el análisis lingüístico del discurso englobaría como todas estas formas. Pero
insisto, te digo, yo creo que es diferente la forma en la que tú estás entendiendo el discurso a la manera en la que yo Sí, lo sí. entiendo. Para nosotros, todo discurso, para poder analizarlo, tiene que volverse texto, ¿no? Ah, Que es algo que no hacen los psicólogos en el área clínica. Ellos analizan el discurso a través sí, de la escucho. la escucha, ¿no? Y hay categorías Ya. como preestablecidas que están rastreando en lo que dice el otro, Ujú. y hacen pues estas asociaciones, ¿no? Entre dice esto por esto, ¿no? O me está diciendo todo esto para enmascarar esto otro. O sea, Sí, sí, sí. ya se van rastreando cosas. Nosotros, en cambio, en la parte de análisis del discurso nos interesa la El, descripción de las diferentes prácticas, porque esto al final de cuentas es lo que nos va a servir para enseñar a otros cómo se hace, ya. ¿no? Ok. O sea, eso, por eso es que va pegado a Ujú. análisis del discurso y literacias académicas. Claro. Tienes que saber, o tienen que saber los que nos escuchan, que hay muy poca descripción de los géneros discursivos, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti quién te ha dicho cómo escribir un guión de un podcast? YouTube. YouTube, exacto, ¿no? Pero sí, a los estudiantes de comunicación se los tienen que enseñar. Sí. Y hay muy poco hecho sobre cómo es que se lleva a cabo, Ah, ¿no? O sea, el género, cómo se realiza, ya. hay muy pocas descripciones. Es Claro. más, es probable que busques y no encuentres. Sí. O encuentres, pero en muchos otros lados. Sí. Y recuerda que mientras sea otra comunidad, el género es diferente, Claro. la práctica cambia, ¿no? Entonces, este trabajo es importantísimo porque básicamente estamos enseñando a ciegas a los otros cómo es que tienen que hacer la lectura y la escritura de los géneros discursivos de los que Claro. participan por formar parte de una comunidad disciplinar. Nosotros un poquito lo hemos intentado, sin embargo, el trabajo que hacemos en Alfa es más normativo, ¿no? Sí. A ver, un ensayo debería tener estas partes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así lo dicen los autores y te recomendamos estas formas de hacerlo. Y Pero, porque así te lo van a pedir acá. y porque así te lo van a pedir, exacto también, ¿no? Pero nunca nos hemos sentado a analizar cómo es que los estudiantes los escriben, cómo Ya. es que los profesores los escriben, ¿no? Seguramente si lo hiciéramos encontraríamos que hay unas formas bellísimas de trabajar de los estudiantes o de los profesores, ¿no? Y que no necesariamente se hacen explícitas Claro. y que por lo tanto nadie puede replicar. Sí, porque por lo menos en mi experiencia era como de, ah, ya hiciste el ensayo, entrégamelo, voy a estar en mi cubículo, ¿no? Ujú. Ahí si no estoy me lo echas por abajo de la puerta. Ah, sí, claro. Me suena. Sí. Y ya te mando tu calificación por correo. Entonces, cuando te dicen tuviste 8 en la calificación del ensayo, no sabes absolutamente por qué. O ahí te dan una retroalimentación bien Ujú. pedorra. Y pues nunca, o sea, el proceso de escritura que tiene que ver con que el experto, entre comillas, dialogue, a ver por qué pusiste, qué quisiste decir aquí, el sentido, la coma, el punto, Ujú. lo que sea, se pierde. Entonces no hay un proceso de escritura, pues, evidente o evidenciado o explícito, ¿no? Sino Ujú. 8. Y ya uno se queda contento porque pues, Ya sacó lo 8 libraste, y ya. ¿no? Ajá. Entonces simplifica bien fuerte y bien feo lo que nosotros entendemos por escritura. Eso Sí. está bien feo. Sí, creo que ahí también puede darse una parte de este análisis del discurso o la atención que se presta al discurso desde tu perspectiva, ¿no? O sea, que sería precisamente el ver cómo está construyendo lo que construye el estudiante, ¿no? Sí, El conocimiento disciplinar, diría yo. sí, sí. Yo un poquito lo intenté con mis estudiantes y no tienes idea de lo difícil que fue. Porque, a ver, mi plan era que ellos escribieran, básicamente es un ensayo, ¿no? En Estados Unidos lo llaman composición y seguramente habrás visto películas donde a los niños les piden composiciones de su fin de semana, Sí, sí. composición de tus vacaciones, ¿no? Y cosas por el estilo. Pues eso era lo que yo le quería pedir a mis estudiantes. O sea, era de las clases, cada mes tenían que escribir una composición en la que pues platicaran. O sea, no quería yo que me describieran, bueno, sí, te implica un poco de descripción, ¿no? Pero me refiero, no quería que me explicaran los conceptos que habíamos estado viendo. Sí, Yo los claro. estaba intentando educar para
tareas de escritura más complejas. Oh, está bien fuerte. Era como, a ver, vamos a empezar con esto que yo asumo sencillo y espero que sea sencillo también para ustedes. ¿Por qué? Porque la narración es lo más básico a lo que nos enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? Y es relativamente común para todos. Entonces, la idea era esa. Hoy llegué tarde, pero la clase estuvo interesante porque estuvimos hablando sobre X, no entendí esto, me gustaría tal vez que nos explicara de esta otra forma. Eso era lo que yo esperaba que hicieran. ¡Qué espanto! ¡Qué verdadero espanto! Ahí me di cuenta que había que entrenar ya no solo esto para tareas de escritura más complejas, sino que la manera en la que estaban comprendiendo, o sea, nada que ver con lo que tú suponías. No, espantoso, de verdad espantoso. Ya dijiste como 7 veces espantoso. Sí, es que era muy espantoso, por eso lo sigo repitiendo. Sí, no, tú sabes que, a ver, los signos de puntuación no es que separen líneas, no es que separen... Van por algo, con una intención. Permiten construir sentido en el lector. Claro. ¿No? Y esa parte estaba completamente omitida, o sea, no había un uso adecuado del signo de puntuación. La ortografía, por supuesto, era espantosísima. No, entonces les pediste demasiado. Sí, o sea, y yo la tarea más básica que yo consideraba... No manches. Era una tarea súper compleja, ¿no? Y ¿sabes qué fue lo que me dijeron? Uno de mis estudiantes, que básicamente fue la peor, pero la más valiosa. Su texto estaba tan plagado de correcciones que cuando les dije, bueno, ¿y dónde están sus correcciones? ¿No? Para eso me gasté un fin de semana pues poniéndoles retroalimentación. Se me acerca la chica y me dijo, yo intenté hacerlo, pero no pude, porque eran demasiadas correcciones, ¿no? Y dije, no, bueno, sí, la verdad es que estoy consciente. Pero ven, y lo hacemos aquí, yo te voy mostrando, ¿no? Como qué es lo que espero que puedas lograr. Sí lo hicimos, ¿no? Y lo que quieras, pero lo valioso fue lo que me dijo. Le pregunté, oye, ¿acaso nunca los habían puesto a escribir antes? Y me dijo, no, sí. Ah, claro, estudiantes de séptimo cuatrimestre de 9. Y me dice, pero es que nunca nadie nos había dicho que lo hiciéramos tan mal. O sea, imagínate, 7 cuatrimestres escribiendo quién sabe qué y recibiendo calificaciones por esa escritura que no tenía sentido. O sea, porque a lo que voy es, las ideas estaban mal de base, ¿no? Había incomprensión de lo que de lo que habíamos visto en la clase, había incomprensión de... Nada, te tengo que poner un ejemplo, o sea, te muestro el ejemplo, sí, espantoso, por pronto, pésimo. Pero te lo estaba platicando porque la pregunta era ¿cuál? Claro, sí, porque necesitaba sacarlo de mi sistema, ¿no? Quejarme de esto. Esto ya se va a volver un formato de terapia. Sí, o sea, un poquito. Está frustrado, venga a quejarse aquí. Podcast, terapia, ¿te late? Podría ser. No, o sea, justamente era la importancia del discurso como herramienta para el psicólogo, pero pues contestaste perfectamente. Sí, básicamente lo que quería llegar era que nos podría servir, el análisis del discurso que nosotros hacemos, como psicólogos me refiero, se llama básicamente análisis de contenido, ¿no? De textos básicamente. Textos sí, pero también en la escucha atenta, pues como no vuelves lo que dice texto, o sea, tú sabes, usualmente es al hilo, al momento que le está diciendo que se hace el análisis. En ambos casos, ¿no? Tanto si es a través del verbal o verbal escrito, allí podríamos precisamente esto que te decía. Yo lo que me di cuenta en mis estudiantes es que estaba cabroncísimo en la tarea de ponerles a escribir y corregirlos y enseñarles cómo es que yo esperaba que escribieran, no para mí, sino para su formación. Eso mismo lo podríamos estar haciendo como docentes, ¿no? Psicólogos, en los trabajos de nuestros estudiantes. Ya cada uno, los estudiantes, digamos, al final sabrá cómo aplica ese tipo de análisis de discurso en sus diferentes áreas, ¿no? De aplicación de la psicología, porque
pues uno será el organizacional, otro el clínico, otro el educativo y así. Pues muchas gracias por tu tiempo, David. No, de qué, gracias a ti por permitirme venir a sacar mi odio. Pues hasta pronto, titanes. Nos vemos el próximo sábado. ¿Estufas? Ay.